¿Con qué se quedarían ustedes en el tema del fútbol? ¿Con los Metro o con los Salvajes? Bienvenidos a esta nueva emisión, un nuevo capítulo del podcast, tanto en SoundCloud como en YouTube. Así búsquelo, Carlos Godínez TV. Hace algunos días platicaba con Camilo Romero, en el programa de radio, sobre la trascendencia y la evolución que ha tenido el fútbol mexicano. En diferentes escenarios, en diferentes momentos, y cada época ha marcado una pauta importante. Y podemos poner diferentes tipos o diferentes ejemplos al respecto. Es cierto que las comparaciones son odiosas, que no nos gustan, que suelen ser incómodas y complicadas. Y esto sale a razón justamente del tema. Y es que vemos particularmente, platicábamos del tema Guadalajara, en donde Chivas ha vivido procesos muy cambiantes, muy difíciles, muy complicados, pero quizá usted me pueda decir a mí, o me pueden decir ustedes a mí, romántico, viejito, a la antigua y demás, y puede que en algo de eso tengan razón. Sin embargo, en el tema del fútbol, a veces el recordar grandes generaciones de jugadores, equipos importantes, siempre nos van a dejar buenos recuerdos. Es el caso del Guadalajara, de esas Chivas en la que le tocó en los años 90, finales de los 90 también, le tocó una generación de jugadores al Guadalajara muy interesantes. Nombres podemos decir muchísimos, y títulos, cierto, solo uno, ese del 97, del 96, perdón, donde de la mano de Ricardo El Tuca Ferretti logran ser campeones frente al equipo de Toros Neza, con jugadores como Camilo Romero, Claudio Suárez, Manolo Martínez, Ramón Ramírez, después en su momento Ramón Morales, Tilón Chávez, Joel Sánchez, ¿no? O sea, una serie de jugadores importantísimos, Gustavo Nápoles, que hablamos el liderazgo que tenían cada uno, hablamos de las posiciones en las que jugaban, hablamos de la competitividad interna que existía, hablamos de lo que significaba para la afición tener un Guadalajara de estos, un Guadalajara poderoso, importante, ganador, que no se regalaba, que no daba nada por muerto nunca. Es cierto, llegó a perder y perdían partidos, pero no era un tema común ver al Guadalajara en ese escenario. Eran unas Chivas que imponían respeto donde se presentaban. Hoy hay más preocupación por el TikTok, porque si cantan bien en redes sociales, porque las esposas de los futbolistas se ocupen por las charlas que tienen con su gente en Instagram, por los lives que presentan en sus diferentes plataformas, por subir las borracheras en las que están, en los lugares inapropiados para el momento y en el contexto del futbolista, y más por la situación de la actualidad del Guadalajara. Porque vemos hoy unas Chivas muy, pero muy lejanas a esos grandes equipos, insisto, para mí, que pudieran ser los poderosos, los importantes, los que imprimían miedo, los que imprimían temor. Por eso hablamos de los salvajes, y no porque se me ocurra a mí el término. Es un término que utilizó Camilo Romero justo en la plática que tuve con él, y él explica justamente un poquito a razón de qué son esos jugadores que para él formaban parte dentro de esa generación donde él estuvo, de los futbolistas salvajes. Si les parece, vamos a recordar un poquito, lo comparto con ustedes, escúchelo, véalo, lo que el propio Camilo explica en relación a qué tipo de futbolista prefiere. Vámonos a lo romántico, entonces, ¿a los salvajes o a los metrotecnológicos de hoy? Al respecto sí lo explica el propio Camilo. Clarísimo lo que por donde vas. Yo me quedo con lo salvaje. Con lo salvaje te voy a decir por qué. Porque ese tipo de jugador sabía lo que buscaba, tenía hambre de crecer, tenía hambre de lograr triunfo. Cosas, de triunfo, de jugar en selección mexicana, de quedar campeón, de no perder. O sea, tenía mucha hambre, o sea, era
peleas dentro de la cancha y en el vestidor, pero era todo para bien del equipo. O sea, yo me quedo con ese. Hoy el jugador, lo hemos dicho muchas veces, o sea, el jugador de hoy, y principalmente el de Guadalajara, es muy cómodo. Es muy cómodo. Y aparte el reglamento que te da de lo de ya de FIFA, que te pueden contratar 3 años y terminando tu contrato te puedes ir, todavía más fácil. O sea, antes nosotros no, más cómodo, nosotros no. Nosotros tenemos que jugar 6 meses bien o 1 año bien para tener contrato el siguiente año. Y si no, no te dejaban ni salir. Insisto, esa es la opinión, cada uno tiene su punto de vista. Ustedes también me lo pueden hacer llegar, su opinión, sus comentarios, incluso de los temas que podemos ir desarrollando con ustedes aquí en los podcasts. Y que, bueno, finalmente, insisto, son épocas, son momentos, pero qué importante será siempre la determinación, el compromiso, la responsabilidad, los deseos y las aspiraciones como tenemos todos en la vida, y que esto marcó una época importante con un Guadalajara. Le vaya usted o no a las Chivas, llegar un domingo al mediodía al Estadio Jalisco a las 11 de la mañana, porque los partidos eran a las 12, un horario familiar, que así estaban acostumbrados, donde llegabas a desayunar, comprabas tu boleto, había boletos en taquilla, te metías temprano al estadio y llegabas y ya se sentía la presión, el ambiente, la pesadez a favor del Guadalajara para los aficionados rivales y para los equipos rivales. O sea, llegabas y empezaba el ambiente, las tribunas llenándose, y el Chivas, cómo presionaba, cómo impactaba, cómo se sentía esa identidad del aficionado del Guadalajara. Hoy vemos que sí, la gente va a las tribunas, que la gente sigue creyendo en el Guadalajara a pesar de tantos golpes que al interior le ha dado la misma institución, que se han equivocado mucho más los jugadores. Es cierto, no sé si la tecnología de hoy en día aplicada a hace más de 20 años, quizás se hubieran cometido los mismos errores, no lo sabemos. Lo cierto es que ese corazón, esa hambre, esa determinación de estos jugadores siempre marcaron una época importante, una determinación a favor de un solo objetivo: volver a Guadalajara protagonista, ser un equipo que permanentemente estuviera luchando por el título. Y me van a decir, sí, de todas maneras ganaba un título cada 10 años. Sí, pero hubo generaciones de jugadores que marcaron una época importante. Es cierto, la del 2006 también, encabezada por Osvaldo Sánchez en la portería, el Bofo Bautista, Ramón Morales, Beto Medina, Omar Bravo, ¿no? Sí, es cierto. Grandes jugadores también, muchos de ellos surgidos en casa: Carlos Salcido, El Maza, Johnny Magallón, cierto. Pero ¿hace cuánto que ya no vemos eso? En lo del 2017, cada vez se nos empieza a olvidar más, y cada vez vemos a más jugadores muy comoditos en Chivas. ¿Con cuáles te quedas? ¿Con esos salvajes románticos que se rompían la madre partido tras partido, temporada tras temporada? ¿O con los hoy milenio tecno metrosexualistas, en lo que se preocupan más por que si la imagen, que si el tinte, que si el rayito, que si ya subí el TikTok, que si ya no preparé el bailecito, que si ya no subí, que me estaba echando el dueto tamarindo a mitad de semana? ¿Qué será más importante? Entonces, ¿con qué te quedas tú? A mí me parece que hace falta más fútbol, entrecomillado, salvaje, ese romántico de otras épocas que marcaron una época importante, valga la redundancia, en el fútbol mexicano, y particularmente de unas Chivas que antes causaban miedo, temor a todos sus rivales. Y hoy hasta el Querétaro se ríe del Guadalajara. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Evidentemente, un saludo a nuestros amigos de Regene Global, que se dedican al procesamiento, distribución, capacitación y venta de tratamientos de la medicina regenerativa en México, también con el objetivo de ayudar a sus pacientes a tener a su alcance tratamientos de última generación a costos verdaderamente accesibles, así como brindar opciones de tratamientos cosméticos que van desde lo funcional hasta lo estético, siempre con los valores que caracteriza esta empresa, calidad y calidez,
que también son parte de la familia Regene Global. Conócelos, búscalos, llámales al 33 33 17 07 47. Síguelos en sus redes sociales, en Instagram Regene Global MX, en Facebook Regene Global Clínica, Medicina Regenerativa, Medicina Estética. Es el final de este capítulo del podcast. Síganos, Carlos Godínez TV en SoundCloud o en YouTube. Hasta la próxima. Gracias.